Los algoritmos que deciden desde el límite de una tarjeta de crédito hasta qué noticias leemos todos los días están sorprendentemente ciegos ante el panorama general. Ven los detalles, sí, pero se pierden la imagen completa. Eso es. Sin embargo, un nuevo documento de investigación está a punto de darles, por fin, visión periférica. Qué gusto teneros al otro lado en esta nueva inmersión profunda. Un placer estar aquí. Nuestra misión de hoy es analizar minuciosamente un estudio fascinante, desarrollado por Ant Group y la Universidad de Nanjing. Se titula MTGBM, a Multitask Gradient Boosting Machine with Shared Decision Trees. Un título un poco largo, la verdad. Ya, pero a ver, es un texto que francamente promete cambiar las reglas del juego. Estamos hablando de una revolución absoluta en cómo el aprendizaje automático procesa los datos tabulares. Yo estoy encantada con lo que proponen. Y es normal entusiasmarse, pero bueno, aunque comparto cierto optimismo por los resultados prácticos que presentan, creo que es vital que establezcamos una postura un poco más crítica desde este primer minuto. Hombre, claro, para eso estamos. Es que el documento propone alterar la estructura fundamental de los árboles de decisión, pero ojo, lo hace añadiendo una complejidad matemática inmensa. Tiene tela, sí. La pregunta que debe guiar nuestro análisis hoy para quienes nos escuchan no es solo si funciona, sino si esa enorme sobrecarga algorítmica realmente justifica los resultados. Hay que mirar con lupa si estamos ante un avance verdaderamente elegante o ante una simple solución de fuerza bruta disfrazada de innovación, ¿no? exactamente, un parche de fuerza bruta. Vale. Vamos a desglosar esto desde la base para que toda nuestra audiencia tenga el contexto adecuado, porque la premisa es brutal. Hoy en día, cuando pensamos en inteligencia artificial de vanguardia, a todos nos viene a la cabeza el deep learning, las redes neuronales profundas. Totalmente. Son la cara mediática de la IA. Esas redes dominan el reconocimiento facial, generan textos enteros, traducen en tiempo real. Hacen de todo. Pero hay un terreno donde esta IA tan glamurosa suele tropezar bastante, y son los datos tabulares. Hablamos de las clásicas hojas de cálculo. El barro del día a día empresarial. Exacto. Bases de datos a menudo ruidosas, llenas de valores que faltan, columnas con texto mezclado con números, básicamente la infraestructura cruda que sostiene el comercio electrónico o las finanzas globales. En este barro, los reyes indiscutibles no son las redes neuronales. Para nada. Son los GBDT. Los árboles de decisión potenciados por gradiente. Modelos archiconocidos en la industria como XGBoost o LiveGBM. Modelos muy robustos, sí. El problema, según plantea el estudio, es que estos árboles son de una sola vía. Tienen un problema enorme con el multitasking, con la multitarea. Un cuello de botella tremendo. Para que nos hagamos una idea en casa, imagina una plataforma de noticias que intenta predecir si alguien hará clic en un artículo, cuánto tiempo lo leerá y si luego lo compartirá en sus redes. El deep learning puede procesar todo esto a la vez de forma natural, pero los GBDT tradicionales se atascan. ¿Por qué les cuesta tanto? Pues el documento expone con una precisión quirúrgica 3 barreras técnicas que explican este atasco. La primera es que los GBDT tradicionales no pueden aprender una representación latente compartida. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo para aclararlo. ¿Qué es exactamente una representación latente compartida? A ver, piénsalo así. Una red neuronal actúa como un equipo de detectives que comparten una pizarra central. Vale. A medida que analizan los datos, van destilando la esencia del usuario. Abstraen, por ejemplo, que es un lector nocturno aficionado a la tecnología. Y usan esa abstracción, esa idea latente en la pizarra, para todas sus predicciones. Ah, claro, conectan los puntos. Eso es. Pero los árboles de decisión no tienen esa capacidad de abstracción compartida. Son trabajadores aislados en cubículos haciendo diagramas de flujo de sí o no. Son hiperliterales y completamente rígidos. Claro, les falta esa visión de conjunto de la que hablábamos al principio. Exactamente. Y la segunda barrera es un mecanismo de división de ramas, los famosos splits. Este mecanismo se basa en una única función de pérdida. Solo miran un objetivo a la vez. Ese es el gran problema. Cada vez que el árbol decide si una rama va a la izquierda o a la derecha, lo hace para minimizar un único error. Ya veo por dónde vas. Si le pides a un árbol tradicional que minimice al mismo tiempo el error de una clasificación, como predecir un clic, que es un simple sí o no, y el de una regresión, como predecir el tiempo de lectura en segundos,
el árbol colapsa. Un cacao matemático. Total. Los criterios para dividir esa rama entran en conflicto directo. No sabe a qué dar prioridad. Madre mía. ¿Y la tercera barrera? Son las tasas de aprendizaje fijas. Al intentar forzar a un GBDT a hacer múltiples tareas a la vez, el modelo termina sobreajustando. Lo que llamamos overfit. Eso es. Hace overfit en la tarea que le resulta más fácil, básicamente memorizándola, en lugar de aprenderla, mientras que subajusta o directamente ignora por completo la tarea más compleja. Vistos bajo esta luz y comparados con la fluidez de las redes neuronales, los árboles de decisión parecen herramientas verdaderamente primitivas. Muy rudimentarias en este aspecto multiobjetivo, sin duda. Es como pedirle a alguien que aprenda a tocar el piano y hacer malabares al mismo tiempo, y termina tocando fatal y tirando todas las pelotas al suelo. Una analogía perfecta. Y justo ahí es donde entra la propuesta radical de este estudio, el modelo MTGBM. La solución que plantean no es añadir más árboles al bosque, sino alterar la anatomía misma del árbol de decisión. Para crear lo que llaman un multi-output tree. Un árbol de múltiples salidas, lo cual, sobre el papel, es un rediseño estructural muy ambicioso. Muy ambicioso y muy atrevido. Al final, cada hoja del árbol asigne múltiples resultados simultáneamente. El documento incluye un ejemplo visual, la figura 1, que lo ilustra a la perfección. Sí, el del ruido útil. Exacto. Imagina que tienes un conjunto de datos muy ruidoso. Si intentas trazar una línea para predecir solamente los clics, el ruido de los datos, las anomalías, engañan al algoritmo y la línea de división sale torcida, muy imprecisa. Porque se adapta demasiado a los errores puntuales del momento. Eso es. Pero si obligas al algoritmo a predecir tareas correlacionadas al mismo tiempo, por ejemplo, predecir clics y a la vez predecir las veces que se comparte ese artículo, esa segunda tarea actúa como un ruido útil. Le sirve de contrapeso. Actúa como un ancla que obliga al modelo a ignorar las anomalías de la primera tarea y le ayuda a trazar una frontera de decisión mucho más limpia y robusta. Me parece una forma magistral de superar el problema de las etiquetas incorrectas que tanto abundan los datos financieros. A ver, es una explicación muy atractiva, sin duda. El concepto de usar una tarea secundaria para regularizar la principal tiene mucho sentido. Desde luego. Pero para dar un poco de contexto histórico a quienes nos escuchan, intentos anteriores de hacer esto con árboles fracasaron estrepitosamente. ¿Ah, sí? Por ejemplo, Pues mira, algunos investigadores intentaban entrenar múltiples árboles separados que no interactuaban entre sí hasta el mismísimo final. Obviamente eso eliminaba cualquier ventaja real de aprender cosas en conjunto. claro, no compartían la pizarra de los detectives. Exacto. Otros usaban adaptaciones de algoritmos clásicos como ADBoost, que funcionan bien para clasificar, pero que simplemente no sirven para tareas de regresión, donde el error es un número continuo. Como adivinar un precio o un tiempo. Justo. Entonces este modelo viene a rellenar ese hueco, ¿sí? Es un paso de gigante. Pero aquí es donde debemos ser críticamente rigurosos. La propuesta del MTGBM exige un peaje, un coste computacional inmenso, a nivel teórico. Ya estamos con la letra pequeña. Es que es fundamental. En un GBDT tradicional de altísima velocidad como LightGBM, la magia reside en usar unos histogramas rápidos que agrupan los datos. Sí, para no calcular cada punto individualmente. Y eso funciona de maravilla porque el algoritmo solo tiene que lidiar con un gradiente y una matriz Hessiana por cada muestra. Lo que este nuevo documento propone implica que por cada muestra de datos, el servidor debe calcular n gradientes y n matrices Hessianas. Donde n es el número de tareas. Exactamente. Espera un segundo. Antes de perder a nadie de nuestra audiencia entre tantas matemáticas, ¿qué es exactamente una matriz Hessiana en este contexto? Si el gradiente es, digamos, la dirección hacia donde ajustamos el modelo para que mejore, ¿la Hessiana qué vendría a ser? Es una pregunta clave para entender el cuello de botella. Imagina que el algoritmo es un excursionista con los ojos vendados intentando bajar al punto más bajo de un valle. Vale, me lo imagino. El gradiente es simplemente la inclinación del suelo bajo sus pies. Le dice, baja por aquí, que está más empinado. Te da la dirección a seguir. Eso es. La matriz Hessiana, en cambio, mide la curvatura de esa pendiente. Le dice al excursionista si el suelo es un tobogán liso o si está lleno de baches y precipicios. Es una información crucial para dar el tamaño de paso correcto sin caerse. Vale. El gradiente da la dirección y la Hessiana te dice cómo de accidentado es el terreno. Perfecto. Y claro, si multiplicamos ese esfuerzo de calcular ambos mapas topográficos por cada tarea
y por cada muestra, el servidor literalmente sale ardiendo. Rompe matemáticamente la eficiencia de los histogramas que hicieron tan popular a modelos como LightGBM. Claro. La sobrecarga de procesamiento para gestionar todas estas dimensiones adicionales es un obstáculo que no se puede ignorar a la ligera. Multiplicas el tiempo de cálculo por el número de tareas. Es verdad. Pero fíjate que al leer el documento me di cuenta de que los investigadores sabían perfectamente que esto iba a pasar. Eran muy conscientes de este caos computacional. Y su solución me pareció fascinante. Pura magia matemática. Te refieres a la separación de los gradientes, imagino. Eso es. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Tomaron una decisión audaz: separar el concepto del gradiente en dos flujos completamente distintos. Dividir para vencer. Crearon unos gradientes higesianas específicos exclusivamente para decidir cómo se divide el árbol. Los llamaron gradientes de ensamble, o G sub E y H sub E. Y por otro lado, crearon un segundo conjunto de cálculos reservados únicamente para actualizar los valores finales de las hojas, los G sub U y H sub U. Es decir, desacoplan el proceso cognitivo del árbol. Tal cual. Al desacoplar la decisión de por dónde corto la rama de la decisión de qué valor final le doy a esta hoja, lograron mantener el árbol ágil mientras procesaban múltiples tareas a la vez, Esquivando el problema de rendimiento. esquivándolo de forma magistral. Esa es la teoría, y suena muy bien, pero propongo que diseccionemos el algoritmo 2 del texto, que es donde ocurre esta supuesta magia. Vamos allá. Para lograr ese desacoplamiento, el algoritmo toma las pérdidas de todas las tareas y las normaliza a una distribución con una media de 0.05. Hasta ahí, todo correcto. Es estadística estándar para intentar comparar peras con peras. Sí, normalizar siempre hace falta. Pero el punto de máxima crítica, y donde creo que el rigor académico debe hacer una pausa, es en el uso de su parámetro gamma. Ah, el famoso multiplicador. Fíjate en esto. Resulta que cuando el modelo tiene que calcular cómo dividir la rama frente a tareas que entran en conflicto total, utiliza este multiplicador gamma, un valor que los propios autores recomiendan situar entre 10 y 100. Es un rango bastante amplio. Demasiado. ¿Y qué hace el modelo con esto? Elige aleatoriamente algunas tareas y multiplica su peso por este gamma gigantesco para darles prioridad artificial. Suena un poco drástico, la verdad. Es que esto obliga a cuestionar la integridad de la solución. ¿Es esto verdaderamente un avance algorítmico elegante? Para mí, es un parche, un hack de fuerza bruta. Un puñetazo en la mesa, vamos. Totalmente. Cuando la matemática pura no logra conciliar dos tareas opuestas, el algoritmo esencialmente elige una al azar y le pone un megáfono para que grite 100 veces más fuerte. Para que las demás se callen. Así fuerza una decisión y evita que el modelo colapse. A nivel matemático eso está muy lejos de ser una optimización armónica. Entiendo tu escepticismo sobre ese multiplicador aleatorio, parece hacer trampa. Pero hombre, hay que defender la genialidad pragmática de este método. A ver cómo lo defiendes. Piénsalo en un entorno real. Imagina que tienes una base de datos inmensa de un banco. Una de las tareas del modelo es de clasificación, predecir si una transacción es fraude o no. Eso te da un valor pequeñito, un 0 o un 1. ¿De acuerdo? ¿Una escala binaria? Pero a la vez, la otra tarea es de regresión, predecir el importe exacto de la transacción, que puede ser de céntimos o de millones de euros. Estás mezclando tareas que tienen órdenes de magnitud completamente diferentes. Sí, el desbalance es obvio. Si no introduces un factor de estabilización masivo, como ese parámetro gamma, para equilibrar la balanza de forma artificial, la tarea con los números gigantescos devoraría por completo a la tarea de los ceros y unos. Entiendo tu punto. Es una necesidad operativa dictada por la crudeza de los datos tabulares. No queda otra. Entiendo la necesidad operativa, de verdad, pero a nivel matemático puro y duro, insisto en que es como dar un puñetazo en la mesa para ganar una discusión. No es elegante. Bueno, el fin justifica los medios en la industria. Aceptando ese punto de vista pragmático que comentas, lo justo es evaluar cómo se comporta este mecanismo de fuerza bruta en el campo de batalla real. Totalmente. Y eso nos lleva a los ensayos empíricos del documento. El primer experimento me llamó muchísimo la atención porque predecir el mercado de divisas es un caos absoluto. Uno de los entornos más ruidosos que existen. Utilizaron un conjunto de datos del volumen de cambio de moneda extranjera en China, recopilado entre 2017 y 2019. Entendí que el objetivo principal era predecir el volumen de intercambio del día siguiente. Sí, esa era la tarea base. Pero hicieron algo muy ingenioso con las tareas secundarias para alimentar al MTGBM, ¿no?
No le pidieron solo el volumen absoluto. Correcto. La genialidad de los investigadores radicó en la creación de una subtarea artificial. Le enseñaron la tendencia general, ¿Cómo la calcularon? simplemente dividiendo el volumen de mañana entre el volumen de hoy. Al forzar al algoritmo a aprender ambas cosas simultáneamente, el valor absoluto y su fluctuación relativa respecto al día anterior, le dieron un contexto tridimensional que un modelo estándar unidireccional no puede ver. ¿Y qué tal fueron los resultados? Y lo fascinante aquí es analizar los números exactos porque son verdaderamente reveladores. En la métrica de error cuadrático medio, el famoso RMSE, el modelo LightGBM tradicional consiguió una puntuación de 400.32. Vale, guardamos ese número, 400.32. Pues el modelo MTGBM destrozó esa marca bajando el error a 308.21. Madre mía. Es una mejora estadística masiva en el mundo de la predicción de series temporales. ¿Y eso en el mundo real qué significa? Ese salto en el RMS. Significa millones de euros de diferencia en una mesa de operaciones financieras. Un error más bajo implica que las reservas de divisas que un banco necesita inmovilizar para el día siguiente se calculan con mucha más precisión. Liberando capital inmovilizado. Es un impacto directo en la liquidez. Pero, fiel a mi postura analítica, debo poner un gran asterisco aquí sobre el rendimiento temporal. Cuéntame, ¿qué pasó? El propio documento admite sin rodeos que obligar al modelo a aprender esta tendencia secundaria ralentiza significativamente su velocidad de convergencia. Ah, Es decir, el modelo necesita muchísimo más tiempo de computación y más iteraciones para estabilizarse y llegar a esa respuesta óptima. claro. El peaje computacional asoma la cabeza otra vez. Inevitablemente. Aún así, mejorar la predicción de esa manera es increíble. Y leyendo el estudio, lo que me pareció una locura fue lo mal que lo hizo el Deep Learning aquí. Es el gran elefante en la habitación. No podemos pasar por alto el fracaso absoluto y catastrófico de las redes neuronales en este mismo experimento. Fueron un desastre. Alcanzaron un error RMS de 453,87. Quedaron por detrás del modelo más básico. Detrás del modelo tradicional. Y esto ocurrió a pesar de que los investigadores intentaron ayudar activamente a la red neuronal aplicando transformaciones logarítmicas a los datos financieros para suavizarlos y hacerlos más digeribles. Literalmente les dieron los datos masticados y aún así fallaron. Así es. Y esto abre un debate ineludible en el sector. ¿Por qué el Deep Learning, con toda su sofisticación arquitectónica y sus miles de millones de parámetros, sigue siendo tan dolorosamente inútil cuando se enfrenta a contextos financieros estructurados? Es una paradoja. Pareciera que la naturaleza cruda y desordenada de los datos financieros repele la lógica de las neuronas artificiales. Es un contraste brutal, desde luego. Y si el mercado de divisas te parece un terreno hostil para el aprendizaje automático, agárrate, porque el segundo ensayo de campo eleva la dificultad al extremo. Si pasemos al segundo ensayo. Es como buscar una aguja minúscula en un pajar gigantesco, la detección de fraude con tarjetas de crédito. Y tan minúscula. Utilizaron el archiconocido conjunto de datos I3ECES Fraud Detection. Y hablamos de que solo el 3,5% de las transacciones en este conjunto eran fraudulentas. El resto es ruido legítimo. Exacto. Es un escenario altamente desequilibrado. Y lo que me encantó fue cómo lo abordaron. En lugar de decirle simplemente al algoritmo busca el fraude, diseccionaron ese fraude general en subtareas hiperespecíficas. Lo granularizaron. Le dijeron, encuentra el fraude general, pero dime también si es un fraude realizado desde la misma dirección IP, o si es un fraude en la misma tienda, o si es por la misma cantidad exacta de dinero. Fragmentaron un problema enorme en múltiples lentes de aumento. Esa fragmentación de los datos es brillante a nivel de diseño experimental. Pero es precisamente en este nivel de granularidad donde, analizando con rigor la tabla 3 del estudio, vi cómo el modelo chocaba de bruces contra su propio techo de cristal. ¿Te refieres a los límites del modelo al sumar tareas? Sí, observamos las limitaciones estructurales del MTGBM en tiempo real. Es cierto que el modelo configurado con 4 tareas simultáneas logró el mejor resultado absoluto en la detección. ¿Qué cifra alcanzó? Alcanzó un área bajo la curva, la métrica ROC-AUC, de 0.9454. Fue su momento estelar, una precisión envidiable. Para poner esto en perspectiva a quienes nos escuchan, la métrica ROC-AUC mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases. Un 1 sería perfecto. Exacto.
Si tu banco usara un modelo mediocre, probablemente te bloquearían la tarjeta cada vez que vas a comprar el pan a una ciudad distinta. O peor, dejarían pasar compras de miles de euros hechas por un ciberdelincuente. Nadie quiere eso. Ese 0.9454 del MTGBM es literalmente la diferencia entre llevarte un susto tremendo y que tu dinero esté a salvo sin que te molesten con alertas falsas. Es una excelente forma de contextualizarlo. Y por eso mismo el golpe crítico que viene a continuación es tan duro. La confesión más reveladora de los autores en esa misma tabla es que, al añadir una quinta subtarea, ¿el rendimiento general del modelo bajó? No es que se estancara. No, es que empeoró la predicción. ¿Se atragantó? Se atragantó por completo. Esto demuestra empíricamente que el método de ensamblaje de gradientes que proponen, con todo su parámetro gamma aleatorio y su ingeniosa separación de cálculos, no es lo suficientemente perfecto. Tiene un límite. Sufre un cuello de botella, matemático y cognitivo fundamental al intentar manejar demasiadas tareas simultáneas. Llega un punto crítico en el que el ruido abruma a la señal. Y esto, a nivel empresarial, limita severamente su escalabilidad futura para corporaciones que requieran optimizar docenas de métricas a la vez. Es una limitación muy real. No se puede negar que el modelo se asfixia si le das demasiada comida de golpe. Pero necesitamos amortiguar esa crítica poniendo las cosas en perspectiva general. A ver. Incluso tocando ese techo de cristal al llegar a la quinta tarea, los resultados con 4 tareas son absolutamente incontestables. Este modelo MTGBM, con sus parches matemáticos y sus imperfecciones, superó con creces a los titanes actuales de la industria. Batió a CatBoost y batió a XGBoost. A la donda de sus competidores directos en datos tabulares, sí. Y por si fuera poco, volvió a destruir absolutamente a las redes neuronales, que en este entorno de fraude tan complejo se desplomaron a un pobre 0,8410 en la misma métrica ROC-AUC. Un rendimiento muy deficiente. Lo cual, aplicando el ejemplo de antes, en detección de fraudes bancarios es básicamente estar lanzando una moneda al aire y cruzar los dedos. Es un punto justo. Reconocer sus límites estructurales no invalida sus victorias frente a arquitecturas que, en teoría y en los medios de comunicación, se venden como mucho más avanzadas, pero que en la práctica fracasan miserablemente con este tipo de información tabular. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Después de sumergirnos en la complejidad matemática, los gradientes, las hessianas y los experimentos de campo, creo que podemos cristalizar nuestro análisis en 3 conclusiones vitales para cualquiera que esté prestando atención a cómo evoluciona el análisis de datos. Me parece perfecto. Vamos con la primera. La primera es evidente. El paradigma ha cambiado. Los algoritmos de árboles de decisión, los famosos GBDT, ya no están confinados a aprender una sola cosa de forma aislada. Gracias a esta nueva estructura de árboles de múltiples salidas, por fin pueden compartir estructuras ocultas y utilizar información secundaria para mejorar exponencialmente su objetivo principal. Totalmente de acuerdo. La segunda conclusión clave radica en el motor interno que permite esta innovación. La verdadera genialidad técnica de este equipo, a pesar de mis fuertes reservas sobre sus parches aleatorios de fuerza bruta como el gamma, reside en cómo han separado matemáticamente los cálculos. El desacoplamiento. Al desvincular los gradientes utilizados para dividir la arquitectura del árbol de aquellos utilizados para actualizar los resultados finales de las hojas, han logrado resolver parcialmente un nudo gordiano del altísimo coste computacional. Y la tercera conclusión, que es quizás la más impactante para la industria tecnológica en el corto plazo. Aunque hemos comprobado empíricamente que el MTGBM tiene un límite muy estricto en la cantidad de tareas simultáneas que puede digerir antes de confundirse y empeorar, hoy por hoy se reafirma como el rey indiscutible sobre las redes neuronales cuando se trata de navegar por el caos de los datos tabulares complejos, desequilibrados y ruidosos. Las hojas de cálculo siguen siendo su dominio indiscutible. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general de la inteligencia artificial, a mí me surge una reflexión ineludible. Adelante. Hemos visto cómo este prometedor MTGBM se asfixia irremediablemente al añadir demasiadas tareas, topándose con un límite de escalabilidad claro por culpa de la matemática subyacente de sus gradientes. Y simultáneamente, presenciamos cómo las sofisticadísimas redes neuronales del Deep Learning colapsan una y otra vez ante la estructura rígida de los datos financieros. Es una dicotomía brutal. Esto plantea una pregunta crucial para la próxima década.
Estamos a punto de chocar contra un muro tecnológico infranqueable en la industria financiera y del comercio electrónico. ¿O es que el ecosistema de los datos tabulares requiere de una arquitectura fundamental que la humanidad aún no ha inventado? Un verdadero y puro híbrido que logre fusionar la lógica deductiva y rápida del árbol con la capacidad de abstracción profunda de la neurona. Un modelo quimera. Es un horizonte de investigación que apenas estamos empezando a vislumbrar y que definirá el futuro del sector. Es una incógnita verdaderamente apasionante y, sin duda, es lo que define la próxima gran frontera del aprendizaje automático. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando cómo estas máquinas, con todas sus virtudes asombrosas y sus evidentes techos de cristal, procesan la información que define el pulso financiero, social y tecnológico de nuestro mundo diario. Ha sido un análisis muy estimulante. Agradecemos profundamente el tiempo que habéis invertido en acompañarnos durante esta exploración tan exhaustiva de las fuentes. Ha sido un análisis intenso, lleno de matices, pero absolutamente indispensable para entender lo que viene. Hasta la próxima inmersión profunda.